piénsalo también, ¿no? Hacer dos cerebros que sean iguales no es muy positivo, es muy pobre. De hecho, quizá una de las mejores cosas que somos, que hacemos como especie humana es ser tan diferentes unos de otros. Fue uno de los primeros que dijo que las neuronas de los seres humanos, bueno, y de los ratones, de los mamíferos, eran capaces, los elementos móviles de ADN eran capaces de saltar o de moverse. Pues los trozos de ADN móvil lo único que están haciendo es permitirte eso, ser diferente entre uno y otro. Y eso quizás sea el descubrimiento más importante que hemos hecho con esos fondos de la Howard Hughes. Cuando él se vino de Estados Unidos ya, porque le habían dado la Howard Hughes, él ya aquí tuvo un reconocimiento, ya la gente dijo, ojo, aquí tenemos un investigador que está entre los 28 más importantes del mundo. Vamos a darle el dinero y los medios necesarios. Si tú abandonas la primera, no vas a llegar muy lejos en esta carrera científica, ¿no? Yo te digo, o sea, yo me empeciné como 15 veces contra la pared antes de hacer que el experimento con células madre funcionase. Yo estoy contento pues porque mi hijo es mejor que yo en todo. Y eso pues me llena de satisfacción de dos maneras. De una parte como padre, pero por otra parte como ciudadano y como ciudadano de un país de España donde yo estimo que pobre país y pobre sociedad aquella en que los hijos no sean mejores que los padres. Buscar qué proyecto hay que hacer, qué tiene que hacer, cómo sacar ese experimento para beneficio del paciente. Eso es su objetivo principal. Dar lo mejor de ti mismo y obsesionarte un poco con lo que tú vas a hacer. Para mí son virtudes que yo supuestamente tendré, pero creo que son virtudes que yo he visto en buenos científicos, ¿eh? Mi hijo nació el 22 de abril del año 74 y nació en nuestra familia pues el segundo hijo porque se llevaba 13 meses con mi hija mayor, que es Rosario Bárbara, y luego se lleva con la pequeña 11 meses, o sea que tuve uno en febrero, otro en marzo y otro en abril, como se dice, fueron muy seguidos. Yo siempre recuerdo a mi hijo de pequeño como una persona muy abierta, muy despierta y con una curiosidad extraordinaria. Preguntaba todo, quería saber todo y evidentemente era desafiante la cantidad de preguntas que me hacía, a las cuales yo muchas veces no podía responder, a pesar de que hablábamos de casi todo. Mi infancia en Granada la recuerdo como, evidentemente, como muy entrañable, ¿no? Recuerdo determinadas cosas como que se podía salir a la calle a jugar al fútbol. No había tantos coches, no había tanta inseguridad y cosas como, por ejemplo, el mismo centro de Granada podíamos estar jugando con amigos en la calle, entre otras cosas al fútbol, ¿no? Como niño que ha crecido en los años 70 en España, ¿no? Yo creo que en parte mi hermano, la vocación que puede tener de investigación viene por mi padre, ¿no? Porque mi padre pues siempre ha sido, yo siempre lo recuerdo, estudiando, investigando en casa. Tenía un horario pues bastante amplio de su trabajo, pero luego en casa siempre estaba estudiando, buscando cosas. Cuando pedíamos a los Reyes, me acuerdo yo pedía pistolas, pedía lo típico, un balón de fútbol, una bicicleta. Bueno, él también pidió la bicicleta, ¿verdad? Pero sí es verdad que cogía el quimicefa, en aquel entonces ahora a los niños ya no les gusta, pero el quimicefa, Tente le gustaba mucho, montar las cosas. Sí, un telescopio, me acuerdo. Y los demás niños, nada, los demás niños lo típico. El colegio se me daba nada más que regular, fíjate, ¿eh? No es que no me gustase, lo que pasa es que pensaba que era mucho más divertido el recreo que el colegio, sinceramente. Y nunca he sido un estudiante brillante, nunca. Pues en el colegio instituto era una persona muy sensata, muy centrada y con unas notas razonablemente buenas, pero no excepcionales, porque él se dedicaba precisamente a estudiar y profundizar en aquello que le interesaba. Tuve la suerte de ir a un instituto que se llama Padre Manjón, que está en el centro de la ciudad. También en aquellos entonces, por ejemplo, se podía salir en el recreo a la calle, ¿no?
y tenía cerca la Facultad de Ciencias unos parques estupendos, ¿no? Y allí aprendimos a hacer de todo, ¿no? Cosas que, bueno, tú sabes, ¿no? Desde empezar, pues eso, a darse vueltas con los colegas y tal, ¿no? Y mucha sensación de libertad, y me lo pasé muy bien en el instituto, la verdad. Los dos sabíamos que queríamos hacer cosas de ciencia, porque habíamos cogido ciencias puras, pero no teníamos muy claro lo que íbamos a hacer. Y un día hablando los dos, uno de los dos, no sé quién, si fue a él o a mí, se lo creo, ¿y si hacemos farmacia? Que había muchas mujeres, decían que era 3M. Y bueno, pues él, me parece que él echó la matrícula y dice, Dani, que te ha apuntado en farmacia. Y digo, pues bueno, pues farmacia hacemos. Y así fue, como entramos en farmacia. En un principio quería ser médico como su padre, pero por 3 décimas no entró en medicina. Entonces dijo, papá, tú no te preocupes, que en gente joven no hay años, que si no acabo farmacia y no me va bien, pues me voy a medicina. Pero él entrar a farmacia pues fue que le encantó, bueno, que cada año le iba gustando más. Sinceramente yo sabía que quería algo relacionado con la medicina, la biología, pero no tenía yo mucha atracción al tema de la sangre, me echaba un poco para atrás, ¿no? Entonces buscaba algo más relacionado con la biología y acabé estudiando farmacia, entre otras cosas, por mi cuñado Daniel, ¿no? Yo no tenía claro si biología o farmacia, él tampoco tenía muy claro entre farmacia y odontología, y los dos decidimos irnos a farmacia, entre otras cosas, porque habíamos oído que las fiestas universitarias eran mejores, sinceramente, ¿eh? Mi hijo quería ser o intentó ser médico y curiosamente no era especialmente brillante en todas las materias, sino le interesaba, no tenía una nota de corte especialmente alta para estar en medicina. Y bueno, eso que fue para otros de la familia una tragedia, para mí no fue ninguna tragedia, porque entendí que fuera donde fuera iba a triunfar, y efectivamente. Había en aquellos momentos un periódico que se llamaba La Gaceta Universitaria, que siempre lo tiraban por ahí los lunes, ¿no? Y un día cogí una copia, y quizá pues también por mi parte personal de mi padre oncólogo, pues leí un artículo de un grupo de investigación que estaba desarrollando fármacos contra el cáncer y tal, ¿no? Y como yo había hecho ya unas prácticas de biología y había visto lo que era el mundo del cacharreo en un laboratorio que me parecía apasionante y tal, ¿no? Pues la verdad es que me eché para adelante y eran profesores de la misma universidad, de la Facultad de Farmacia, estaba yo en segundo de carrera, ¿no? Y fui pues para hacer una cosa que se llamaba alumno interno, ¿no? Donde vas básicamente y ayuda allí, pues lo que se puede hacer en un laboratorio de una persona que no tiene formación, ¿no? Desde echar potines, lavar tubos, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera empieza ya en el mundo de la carrera de investigadora, ¿no? Y por aquel entonces era tercero de carrera de farmacia, me dijeron que con ese expediente académico que yo tenía me podía ir olvidando del mundo de la investigación. Pero los 2 primeros años, la verdad es que era un estudiante normal. A partir de unas prácticas en biología, que él alguna vez la ha contado, me acuerdo que abrimos unas ratas, que había que abrir unas ratas, y claro, yo pues lo típico que te dicen, pues pincha aquí el nervio ciático, va. Pero es que él, cuando abría aquello, empezó a investigar y le encantó eso. Y yo me acuerdo que cuando salimos dijo, a mí esto de investigar me gusta. Yo hice lo que pude por arreglarlo, ¿no? Entonces, en ese momento, en tercero, cuarto y quinto, me puse a estudiar como un campeón, ¿no? Todo lo que pude, todo lo que no había estudiado muchos años atrás, pues digamos que me puse a ello y me obligué a mí mismo a sacar las mejores notas que pude. Saqué todas las matrículas de honor que pude, muchos sobresalientes para intentar un poco arreglar el expediente, y algo lo pude arreglar. No fue brillante, evidentemente, pero algo lo pude arreglar y al final he acabado haciendo carrera investigadora. Segundo en tercero se metió en un departamento de química orgánica y ahí fue cuando realmente él ya vio que sí servía para eso, además se le vio. Hubo un cambio radical en la carrera, de ser un estudiante normal a ser un estudiante excelente. Nosotros todos los amigos decíamos, ¿cómo ha cambiado Chol? Porque de ser una cosa que siempre va, pues bueno, pues eso, a ser una persona que ya destacaba muchísimo. La parte que yo hacía era muy estrictamente de cacharreo, reacciones, purificar el compuesto, ¿no? Los compuestos luego se ensayaban por otro grupo que estaba en la Facultad de Farmacia, de Medicina, perdón, esto se hacía en Facultad de Farmacia. El grupo de Darío Acuña, que tenía ese modelo de establecer el efecto de la hormona melatonina, ¿no? Y yo normalmente nunca veía esa parte, ¿no? Porque normalmente siempre era la doctora Encarna la que llevaba los compuestos al laboratorio de Darío, ¿no? Y un día ya no pudo y me dijo si me importaba yo ir y tal, ¿no? Y recuerdo que ese día fui yo con los potingues que habíamos hecho purificados al laboratorio de Darío y entré allí y me encontré pues una cosa que me pareció espectacular. Cuando acabó la carrera había hecho desde tercero a quinto un trabajo científico sobre la melatonina y lo premiaron, el Colegio de Farmacéuticos lo premió con 500.000 pesetas como trabajo de fin de carrera. Una rata así abierta, ¿no? Puesta con el cerebro abierto y la rata viva, me parecía una cosa que era espectacular, ni sabía ni que se podía hacer, ¿no? Pero lo mejor todavía es que tenía pinchada una sola neurona del cerebro con 2 electrodos, ¿no?
y ellos eran capaces de poner el potingue a la neurona y ver cómo se excitaba y no se excitaba, ¿no? Y para mí eso fue una transición. Yo decidí que, pese a que la química orgánica me parecía algo interesante, me atraía mucho más la parte biológica de la investigación, ¿no? Y en ese momento decidí que yo, eso estaba ya en el último año de carrera, ¿no?, quería hacer algo de investigación relacionada más con la biología que con la química. Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que ganar, paseando sin correr, voy a soñar despierto, lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Una vez que Cholo pudo acabar la carrera y que ya encontró una vía de investigación muy interesante en el López Neira inicialmente, pues yo recuerdo que fue uno de los momentos de más dedicación, de más intenso esfuerzo, cuando se enfrentó ante la posibilidad de tener que hacer una tesis doctoral. Yo recuerdo, la verdad, que él en aquel momento me decía, ya te entiendo cuando me decía lo duro que es esto. Es duro, pero lo hice con toda satisfacción. Son momentos en el que yo era consciente de la gran cantidad de voluntad y de satisfacción que puso en su empeño. No tenía notas brillantes, eché esa beca, no salí seleccionado, pero curiosamente alguien rechazó y yo estaba en la lista de suplentes, con lo cual al final conseguí esa beca de bicicleta y llegué al Instituto de Parasitología y Biomedicina en López Neira y allí tuve la suerte de encontrarme con el que fue mi director de tesis, que se llama Manuel Carlos López López. Yo conocí a José Luis García, o Cholo, como lo llamamos todos, yo creo, lo llamamos desde siempre, y cuando comencé la tesis doctoral en el CSIC, yo llegué al mismo laboratorio donde él estaba y él llevaba ya, yo creo que unos 3 o 4 años haciendo la tesis y tuve la suerte de comenzar a trabajar en el grupo de Manuel Carlos López, donde era la persona encargada de enseñarme directamente a trabajar en el laboratorio y era el que me guiaba directamente. Dependerá de la cantidad de presión que tenga. No tiene mucho con el de 3. Sí. Con el de 1 quizás se parece más a la GSP, que si tú pones la GSP solo tiene un montón más, ¿sí o no? Su grupo de investigación se había encontrado una cosa que yo no había escuchado nunca, retotransposón. Yo no había escuchado nunca lo que era eso, ¿no? Que resultó ser un trozo de ADN que se movía en el genoma del parásito, ¿no? Y pese a que yo había entrado a hacer la carrera investigadora para vacunas, ¿no?, me llamó mucho la atención ese trozo de ADN que se movía de un sitio a otro, porque yo venía de 5 años de formación académica, donde te están enseñando que el genoma cambia poco, etcétera, ¿no? Y de buena primera, lo primero que haces en investigación, te encuentras con que el DNA no es tan estable como tú pensabas, y hay muchos trozos que se están moviendo de un sitio a otro, ¿no? Y ese fue mi inicio en este campo de investigación. Tanto Cholo como yo, en muchas ocasiones, siempre que podemos, nos gusta transmitir a la sociedad lo que hacemos, es decir, dar charlas divulgativas a las personas que no tienen por qué tener una formación científica, porque realmente consideramos que es importante que la sociedad sepa lo que se está haciendo, lo que trabajamos y para qué. Cholo en concreto da muy buenas charlas y creo que consigue realmente que la gente entienda el qué hacemos, para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Tú puedes entender que los genes son como una receta de cocina, básicamente, ¿no? Tú estás leyendo las instrucciones de algo, ¿no? Si tú te imaginas que tienes trozos que se van moviendo de un sitio a otro, te puede cambiar el significado de la receta, de las frases, de las instrucciones, de lo que tú estés haciendo, ¿no? Y en eso consiste el por qué estas cosas son importantes para la salud, porque cambian las instrucciones de las cosas. Pero en aquella época pues llegábamos a las 9 y terminábamos muy tarde y nuestro objetivo era, obviamente nosotros teníamos nuestro trabajo que hacer, nuestros proyectos de investigación, que era lo que formaba parte de nuestras tesis, pero Cholo tenía tanta pasión con la investigación y tantas ganas de poder resolver cosas que lo que decidíamos era, trabajábamos nuestras tesis hasta las 8 de la noche, desde las 9 que llegábamos, y después comenzaba el proyecto de a partir de las 8 de la noche, que era un proyecto más con una nueva motivación. Él acabó la carrera y empezó haciendo en el CSIC,
que sacó una plaza, pues empezó a hacer en el Instituto López Neira su tesis doctoral. Su proyecto fue hacer la tesis doctoral. Y él, en medio de la tesis doctoral, pues se fue 1 año y pico a Michigan, Ann Arbor, ¿no? Cuando ya vino, leyó la tesis doctoral y allí en Michigan le ofrecieron un trabajo porque vieron que tenía actitudes y que a él lo que le gustaba era la investigación, pues luego ya se fue a Michigan. Fue consciente de que yo también tuve que irme al extranjero. Cuando acabé mi tesis doctoral, fui al Instituto del Cáncer de Milán, donde estuvimos un tiempo. Yo tuve un tiempo con una beca postdoctoral y ellos me acompañaron, de modo que yo lo vi como lo más natural del mundo. Yo había ido, lo que se decía, a ampliar estudios y a adquirir algo muy importante, mi especialidad de oncología, y yo entendía que eso es lo que tenía que hacer. Probablemente el resto de la familia no lo viera tan bien, pero yo no, yo lo vi como un paso hacia adelante, porque iba a un sitio donde él quería y un sitio donde iba a obtener mucho beneficio. Hombre, cuando estuvo en Estados Unidos, pues sí, es verdad que lo echábamos de menos, porque los 3 hermanos siempre hemos estado muy unidos, nos llevamos muy poco tiempo, hemos hecho muchas cosas juntos, yo he viajado con mi hermano, hemos salido con los amigos. Y pues cuando se fue, es verdad, pues la distancia era bastante, ¿no? Entonces, pues lo echamos bastante de menos, pero bueno, teníamos buena relación. Yo fui a verlo en 2 ocasiones, él venía también mucho, por teléfono nos hablábamos, pues a lo mejor cada 15 días o así, entonces, pues no hemos perdido nunca el contacto. Una hermana. ¿Y qué te estudias? Pues estaba estudiando el tema de los fosforitos en el cerebro, con lo de siempre. ¿Pero qué? ¿Has encontrado algo nuevo o no? Sí, lo que te comenté de cuando se lo hacíamos a los peces, que dejaban de moverse, que dejaban de explorar en la pecera. Sí, lo que no me querías comentar. Sí, hombre, es que es secreto profesional. Y nada, pues como estaba trabajando en el artículo donde vamos a intentar publicarlo, pues me he acordado de mi hermana y de su pasión por los fosforitos, y digo, vamos a llamarla a ver qué se cuenta. Sí, yo no me entero luego nunca de nada. Sí, te enteras, hombre. Fuimos a verlo, fui a verlo, estuve en su casa, me estuvo enseñando Ann Arbor, que es un sitio, una ciudad en Michigan, en el estado de Michigan, que es una ciudad universitaria muy potente investigadora. Y ahí sí se veía que él tenía todos los medios que él necesitaba. Le dieron una carta blanca que aquí en su entonces no la había. Cuando él luego ya volvió, sí, pero cuando se fue a Estados Unidos, aquí había un déficit de atención a los investigadores y él le dio una carta blanca. Como anécdota te diría, por ejemplo, que cuando conocí al investigador, que era su jefe en Estados Unidos, el director del laboratorio, me acuerdo que dijo que, bueno, que lo que tenía chulo es que trabajaba como 5 postdocs juntos, y entonces que cuando se fue pues era no como haber perdido uno, sino como haber perdido a 5. Una especie de reciclaje, y el mayor descubrimiento que yo hice en Estados Unidos fue que existen mecanismos epigenéticos muy importantes en esas células madres, simplemente para defendernos de los trozos de ADN móviles estos, ¿no? ¿Sí? No sé. Ah, solo. ¿Qué tal? Pregunta. No me olvido. Muy bien, hombre. Sí. Pues venimos de la tesis. Pero sobre todo es algo que en el futuro tiene una trascendencia enorme, porque siempre hemos pensado que el genoma humano es como una foto fija. Yo le hago una foto en este momento y siempre se va a conservar igual a lo largo de la vida, salvo pequeños cambios, que es lo que nosotros llamamos las mutaciones, pero suelen ser mutaciones puntuales. Cuando se comienza a trabajar y a ver en profundidad, y el doctor García Pérez aportó mucho, que hay bloques enteros de ADN que se pueden mover de un lugar hacia otro, comienza a cambiar la cosa y comenzamos a ver de manera diferente el cómo y el por qué se pueden interpretar ciertos resultados que a veces tenemos en medicina y que parecen un poco incoherentes, ¿no? Pues pueden ser incoherentes porque parte de ese ADN se haya movido. Es un tema realmente muy atractivo.
casi todos los genes tienen valores de expresión muy bajos. Y ya bueno, estos son PCs que Para estoy confirmarlo, ¿no? O Ya. sea, que algo de webbench sí que haces, ¿no? Yo estoy haciendo un poquito, no lo quiero dejar todavía, de hecho quiero bajar a eso, cultivo. eso está muy bien, ¿eh? La combinación de ambas cosas, ¿eh? En el 2011 vino muy contento porque le habían hecho Hawaiiu, que yo no lo sé decir muy bien, pero bueno, un premio que se lo dieron en América para que lo trajera la cantidad que se la iban a dar todos los años para su laboratorio, para seguir investigando. Y efectivamente lo consideraron que de los 28 científicos más importantes, él era uno de ellos, e incluso el más joven de los 28 científicos. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. Eres tú quien puede ver luciérnagas y mariposas. La financiación de Howard Hughes, quizás, si te tengo que decir con un hito o algo que yo haya conseguido con ese dinero, es abrir una nueva línea de investigación que va genial, que es el trabajo con pez cebra, ¿no? Una cosa que no esperábamos, pero el último descubrimiento que yo hice ya estaba en medio camino entre Estados Unidos y Granada, ¿no? Curiosidades de la vida, porque fue puramente curioso. Nosotros, como te decía, pensábamos que en el cuerpo humano eso no se movía más, no tiene sentido. ¿Por qué va a generar más copias de ese trozo de ADN móvil que no pasa a la siguiente generación, ¿no? Y de casualidad nos dimos cuenta, nosotros y otros científicos en California, que resulta que en el cerebro humano, por lo que sea, esos trozos de ADN móvil es donde más se mueven. De hecho, se mueve mucho más frecuente en nuestra cabeza que durante nuestro desarrollo embrionario, ¿no? Eso abrió toda una nueva línea en el campo para intentar entender si eso, por ejemplo, podría tener algo que ver con, desde la inteligencia, quien piensa que podría tener algo que ver, hasta enfermedades mentales como puede ser esquizofrenia. Y hay ahora muchos grupos de investigación que trabajan en esas líneas. Y él fue uno de los primeros investigadores que llegaron a esa conclusión. Ahora tenemos peces cebra que yo puedo manipular en el laboratorio y puedo hacer que ese trozo de ADN se mueva más o menos en el cerebro del pez cebra. Y sobre todo lo que yo puedo hacer es hacer un experimento con 300 peces y hacer 300 estudios de comportamiento, que eso, si lo tuviese que hacer con ratones, implicaba 15 años de trabajo y millones de inversión. Con pez cebra son 3 semanas de trabajo y unos pocos de miles de euros, ¿no? Y hemos establecido ese sistema de nuevo que solo lo tenemos nosotros en el mundo. Hasta la fecha no ha habido nadie que haya desarrollado un sistema de pez cebra para estudiar esos trozos de ADN, ¿no? Y ya va dando sus frutos. Y él aquí creó un grupo de investigación bastante importante y a Granada le supuso muchísimo. Es decir, que estuviera Cholo Cosolí, que estuviera aquí en el Genio, le supuso, yo creo que un prestigio bastante grande. Tienes que ver que él publica en Nature, Science, publica en todas las revistas más internacionales del mundo y más importantes. Entonces yo creo que es un logro que se lo pudieran traer y para Granada ha sido una cosa muy importante. El premio y la financiación de la Howard Hughes benefició tanto al investigador, no económicamente, porque el dinero no es para el investigador, para un sueldo, sino para que pueda generar y mantener un grupo. Por lo tanto, benefició a muchas personas que fueron contratadas durante un cierto tiempo, mayor o menor, dependiendo de las tareas que tuviesen que cumplir, con ese dinero, dinero que vino íntegramente a España. Benefició a un centro, por ejemplo, como Genio particularmente, porque se desarrollaron trabajos que posteriormente fueron publicados de un alto nivel, un alto impacto, como llamamos nosotros en ciencia, es una terminología interna nuestra, unos trabajos que lo que hacen es que quien los lee dice, oye, en Genio se hace buena investigación. Y como se hace en Genio, se hace en Granada y se hace en Andalucía.
José Luis es un científico de primera línea internacional sin ninguna duda, como demuestran ese tipo de financiación que hemos hablado anteriormente, como de la Howard Hughes, o también tuvo un proyecto muy importante europeo de una ERC, que también tiene una financiación muy alta, que concede la Comisión Europea y también son tremendamente difíciles de conseguir. Y sin ninguna duda es un científico de primera línea internacional, como también demuestra que tiene un laboratorio en Edimburgo. Mira, lo de Edimburgo es una cosa que salió un poco por mi frustración personal. De la crisis paró aquí todo mucho, ¿no? Y pese a que yo tuve suerte de conseguir fondos, no solo de la Howard Hughes, también del Consejo Europeo de Investigación. De hecho, quizás la mayor fuente de financiación de mi laboratorio no es de Estados Unidos, es de la propia Europa, ¿no? Sí que el ambiente científico aquí estaba muy desgastado, ¿no? Y a mí, antes de volver a España, incluso una vez me invitaron a dar una charla en Edimburgo, un investigador que se llama Nick Hastie, que estudia genética humana. Él se dio cuenta que lo que nosotros hacíamos era interesante y me ofreció un trabajo muy agresivamente, ¿no? A pesar de irse a Escocia y eso, él sigue viniendo aquí cada 2 por 3, si él viene cada 2 o 3 semanas, viene aquí porque sigue haciendo aquí investigación, es decir, no quiere dejar la investigación aquí porque sabe que es importante hacer la investigación en su país. Y él es una persona que quiere mucho a Andalucía, a Granada especialmente, porque dice que es maravillosa, porque es maravillosa, y le ha dado todo, es decir, aquí él ha empezado y todo eso, y aquí sigue con su investigación y su grupo de investigación aquí es muy importante. Hombre, yo espero que lo que nosotros hacemos, ¿no?, que intentamos siempre hacer, uno siempre lo intenta, hacer la mejor ciencia posible, ¿no? A mí me sirve también una parte, yo decidí venirme de Estados Unidos a Andalucía porque me gusta estar en mi tierra y me gusta trabajar con gente que entiendo, que la gente que yo entiendo es la gente de mi tierra, ¿no?, que piensan más afín a ti, ¿no? Yo espero marcar la diferencia, ¿no? Efectivamente esos topicazos, ¿no?, de las siestas y el tío tirado flojo, ¿no?, pues que se acabe, ¿no? Que se puede hacer, como en otras partes de España y como en otras partes del mundo, se puede hacer ciencia muy buena, la verdad. Espero también que nuestro trabajo y nuestro granito de arena de alguna manera sea para eso, ¿no?, para hacer que esos mitos se caigan, que son mitos absurdos. Rompe lógicamente y acaba con un tópico que es un tópico punto y aparte de la visión de Andalucía como un lugar simplemente de vacaciones, de flamenco, de paella, de vino tinto o de, ¿cómo se llama esto?, de sangría. No, aquí hay, lógicamente, digo porque esto es una distribución homogénea que se da en cualquier lugar. Si tú eres capaz de dar medios, tú tienes gente con seguridad absoluta que es capaz de desarrollarlo. Y efectivamente, cuando fue a que le dieran la medalla, pues nada más que conseguimos que se comprara unos pantalones grises, una chaqueta azul y una camisa. Y yo le eché 3 corbatas. ¿Cuándo fue mi sorpresa? Cuando lo veo salir. Y salió tan llanamente, como quiere, sin corbata ni nada. Y yo cuando vi a Miguel Poveda vestido de todo de terciopelo, sus zapatos de charol, digo, oh. Y yo, Cholo, pero no ves, hombre, que te había pegado, que veas. Dice, mamá, la importancia se tiene aquí, en el cerebro, no como vayas vestido. El día que nosotros podamos regresar. Y te digo la verdad, la ciencia no es lo más importante, ni debe ser lo más importante de la vida. Nosotros somos seres humanos, estamos aquí un tiempo determinado, ¿vale? Yo creo que soy de la opinión de que hay que divertirse, es lo que a uno le guste, siempre con cabeza, sin intentar no molestar a nadie y siguiendo la filosofía de que lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo haga a los demás.